Continuamos aquí en Dojo de Mentalidad. Pasaba el tercer bloque, hace momentos, el bloque de filosofía. Y aquí ya, por meternos ya, bueno, de cara al final del programa, en este último bloque, que solemos llamar, entre vos y yo, este bloque de tópicos y otras yerbas. Un bloque que, bueno, siempre trata de filosofar desde un lugar también más de intemperie, más cotidiano, ¿sí? Con temas que de repente, digo, tienen un ángulo más ameno, ¿no? Hoy nos vamos a meter igual, más a menos que por ahí lo profundo y lo duro de lo filosófico, ¿no? Que de repente por ahí a veces son temas para abordar, pero digo, esto que es más cotidiano, ¿no? Esta cuestión de que es el tema que vamos a tratar hoy, digamos, ya para cerrar el programa, es este tema de la necesidad de tener razón, ¿no? Y el costo justamente de ganar al tener la razón, ¿no? Pensás que es gratuito tener razón, ¿no? Salir tan campante, tan airosa de una discusión, pero ¿qué sucede ahí, ¿no? Cuando de repente, bueno, tenés esta discusión y tenés razón, ¿no? Dato curioso, ¿no? Contra más razón tengas, más te vas a enojar. Si tenés razón, ¿cómo no te vas a enojar, no? Y digamos, justamente para este arranque de programa, para este inicio, ¿no? Hay algo que genera más conflicto que la falta de inteligencia incluso, ¿no? Que es la necesidad imperiosa, ¿no? Esa casi compulsión de tener la razón. Y hola, mis queridos hippies, yo también en algún momento anduve por ahí. Menos mal que ya no la tengo, la razón. Digamos, esta necesidad de tener razón, digamos, puede ser mucho más conflictiva que la falta de inteligencia, ¿sí? Porque, digamos, no importa si es, digamos, en pareja, ¿no? La cuestión de lo que se puja en esta cuestión, no importa, digamos, si es con amigos, no sé, en el trabajo, ¿no? Queremos tener razón, digamos, y lo más curioso de todo es que muchas veces la tenemos, ¿no? Pero igual, digamos, algo se rompe. Porque el problema, digamos, no es la razón, ¿no? La razón en sí no vendría a ser el problema, sino es el uso que venimos a hacer de ella, quizás, o de la manera en que la exponemos, ¿no? El problema, digamos, es justamente qué hacemos con esto, qué hacemos con ella, ¿no? Con la razón. Digamos, cuando uno entra en una discusión, digamos, no siempre se está buscando comprender, no se está buscando entender a la otra persona. Muchas veces no te das cuenta y necesitas el conflicto, ¿no? ¿Vieron ese tipo de personas que no saben funcionar? Está todo bien de repente, y necesitan inventar un problema porque no saben funcionar en paz. Porque no se sienten en su elemento, ¿no? De repente, bueno, acá tiene que haber gato encerrado, no puede ser que esté todo bien, digamos, ¿por qué va a estar todo tan bonito, tan lindo? ¿Por qué va a salir todo bien? Esto no me cierra, ¿viste? Y generan un problema, porque no saben funcionar desde la paz, ¿no? Porque están muy acostumbradas al conflicto. Me ha pasado de cruzarme con este tipo de personalidad, ¿no? De manera, de tipología de personas, de mentalidad, ¿no? Que es increíble, que no decís, pero no te planteaste nunca disfrutar, digamos, ¿no? Muchas veces, digamos, lo que se está buscando más bien es imponerse, ¿no? Imponer un punto de vista por sobre el otro, ¿no? Justamente alguien a quien hemos de traer en el futuro incontables veces, ¿no? Y que hemos traído en el pasado alguna vez, digamos, hoy no es la excepción. Justamente Arthur, ¿no? El bueno de Arthur Schopenhauer, este filósofo alemán, escribió un texto muy particular
que se llama El arte de tener la razón. El arte de tener razón, ¿no? Y lo interesante, ¿no? Justo lo que habla este libro, lo interesante de ese libro, digamos, es que no está enfocado más bien en la verdad, sino que está enfocado en otra cosa, ¿sí? No, digamos, está enfocado más bien en cómo las personas en una discusión buscan sostener su postura a como dé lugar, ¿no? Yo me dormí para este lado y ella para el otro, y no nos hablamos más, y vos, ¿viste? Se arma un quilombo, ¿viste? Pelea, ¿no? Y se separan, ¿no? Las amistades y la familia y las parejas y el jefe y los compañeros, ¿no? Del laburo, del trabajo, digamos, esta cuestión de buscar sostener su postura a como dé lugar, a toda costa, termina generando muchos inconvenientes, ¿no? Desviando el tema, forzando argumentos, o incluso, digamos, defendiendo lo indefendible, porque también me he cruzado con suficiente cantidad de personas que sí, pero digo, o sea, estás loco, ¿no? Estás loca, o sea, estás defendiendo lo indefendible y vos sabés que van, pero hasta la última consecuencia, ¿no? Es una locura, ¿no? Aunque internamente sepan que no es del todo correcto o no está bien o saben que no es verdad. Y ahí entonces es donde aparece algo incómodo. Muchas veces, digamos, no discutimos para acercarnos a la verdad, discutimos para no perder, ¿sí? Y eso ya cambia todo, digamos. Justamente hoy lo nombramos, ¿no? A Friedrich Nietzsche, digamos, él lo plantea desde otro lugar, ¿no? Cuando habla de la voluntad de poder, digamos, no está hablando solamente de dominar a otros, ¿no? Está hablando de algo mucho más sutil, digamos, la necesidad de afirmarse, ¿no? De sostener una identidad, una imagen de sí mismo por sobre los demás, ¿no? Es decir, yo soy esto y no voy a ceder, no pienso cambiar. Bueno, para quilombo, ¿no? Si lo habré escuchado, ¿no? En algún momento alguna de esas he llegado a decir, ¿no? Pero después te das cuenta que, bueno, qué sé yo, digo, hay cosas que también se pueden hacer de otro modo, que no, viste, a veces nos ponemos muy cabezotas, muy con mucha tesonería, ¿no? Muy tercamente nos afanamos en que las cosas sean bajo nuestro único punto de vista de la realidad de ese modo y no tiene por qué ser así, y muchas veces ni siquiera es así, ¿no? Hay muchas maneras de resolver la realidad, de gestionar los elementos, de vivir la vida y bueno, digo, eso de no voy a ceder o de no querer ceder, ¿viste? Solo genera problemas muchas veces, digamos, entonces, digamos, cuando alguien nos contradice, no lo vivimos como una idea diferente, digamos, lo vivimos directamente como un ataque, ¿no? Y reaccionamos desde ahí, consciente o inconscientemente, créanme, gente, ¿no? Es impresionante, ¿no? Hay un autor que tiene, bueno, un libro muy interesante que se llama Cómo ganar e influir sobre las personas. Él es Dale Carnegie, ¿no? Para quienes están en el tema de desarrollo personal enfocado a las finanzas, a la productividad, a la venta, ¿no? A la prospección, al appointment setting, ¿no? Al cierre de las ventas. Él es muy conocido en este ámbito. Dale Carnegie, digamos, desde un enfoque mucho más práctico, lo dice de forma directa, ¿no? En este libro del que te habla, que te hablé recién. Digamos, él plantea algo que parece simple, pero que cuesta muchísimo aceptar, ¿sí? No se puede ganar una discusión, ¿sí? No en el sentido en que muchas veces imaginamos, ¿se entiende? Porque, digamos, si uno gana, ¿qué está pasando? La otra persona, el otro, la otra, pierde, ¿no? Y cuando la otra pierde, bueno, no se acerca, ¿sí? No entiende, no cambia. Y no solo eso, sino que además se cierra, se endurece, se distancia y solo genera un resquebrajamiento en el vínculo, en la relación, en el grupo, en el mediano largo término, sino en el corto también, ¿no? Entonces, digo, esta cuestión de, justamente hoy, ¿no? En Tópicos y otras hierbas, este cuarto bloque, la necesidad de tener razón y el costo de ganar,
justamente, digamos, muchas veces incluso ganando también se pierde, ¿se entiende? Se pierde por esta cuestión, porque digamos, estamos quizás incluso lastimando a la otra persona, forzándola. Incluso no hace falta decir todo lo que sabes o todo lo que pensás, ¿no? Hay muchas cosas que te las podés guardar también, ¿no? Si realmente, digamos, hay una conciencia del otro lado, obviamente, que no quiere dañar, ¿no? Que entiende, que abraza la otredad, que tiene empatía, ¿no? También se puede elegir el momento, se pueden elegir las palabras, se puede elegir qué omitir, no hace falta cometer sincericidio, ¿no? Digamos, tirar toda la carne al asador, como se dice en criollo, digamos, porque, digamos, cuando el otro pierde, cuando ganamos una discusión, es lo que te digo, muchas veces terminás perdiendo, es perder, ¿no? Y qué lindo que es ganar, ¿no? ¿De qué manera puedo aclarar el punto de manera propositiva, constructiva? ¿De qué manera puedo marcarlo? Desde un lugar de primero valorar las cosas buenas que tiene la persona, ¿no? Luego decir, bueno, hablar en general, digamos, bueno, yo cuando, no en particular, que eso también cierra mucho a las personas, ¿no? Entonces, digamos, hay que ir como el tigre en el hielo, ¿no? Para que no se resquebraje y caer al lago helado, ¿no? Al lago helado de la realidad, resquebrajándose justamente, ¿no? Y esto trae muchas consecuencias, yo lo he visto muy a menudo, ¿no? En la vincularidad, ¿no? En el relacionamiento con los y las demás, pasan todo este tipo de cosas y lo he vivido en carne propia también y realmente no está bueno, ¿no? Es un tema, el tema de... Entonces, digamos, hay que caer en la reflexión, en la cuenta de que, digamos, aunque tengas razón, digamos, el resultado puede ser muy negativo. Y esto creo que está a la orden del día. Y esto nos obliga a revisar algo más profundo todavía, ¿no? ¿Qué es lo que estamos priorizando? Digamos, ¿la verdad o el vínculo? ¿No? ¿La razón o la paz? ¿No? Yo estoy en una etapa muy feliz de mi vida, no me interesa tener razón, me interesa ser feliz, me interesa estar en paz. Digamos, muchas veces me di cuenta que no me movía realmente la aguja y que realmente era básicamente la pulsión, ¿no? De esta cuestión de imponer el punto justamente por sobre la otra persona, o imponer el punto de vista o la manera, ¿no? O el afán de querer que el otro lo haga o entienda lo que uno quería hacer. Déjalo al otro hacer a su manera, déjalo tranquilo. En todo caso, desde un lugar de sugerencia, muy tranquilamente podés deslizar algo, convidar, exponer un punto, no hay ningún problema, pero desde un lugar más ameno también, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Esta cuestión de querer preponderar por sobre la otra persona es algo que está muy a la orden del día, ¿no? Carl Jung, por ejemplo, lo aborda desde la psicología cuando habla de la sombra, justamente, y de la proyección de la sombra en las demás personas, ¿no? Plantea que muchas veces, digamos, lo que defendemos con tanto ahínco, ¿no? Con tanta intensidad, con tanta vehemencia, digamos, no tiene que ver con el tema en sí, sino que, digamos, tiene que ver con nosotros mismos, con nosotras mismas, digamos, con lo que necesitamos sostener, ¿no? Con lo que no queremos ver. Entonces, digamos, esa necesidad constante de tener razón, digo, bueno, puede ser una señal justamente no de claridad, sino de inseguridad, ¿no? Tanto tenés que asegurar, che, tanto tenés que jactarte, ¿no? Tanto tenés que, ¿no? Argumentar, ¿viste? Para pensar, digamos, ¿no? Un poco y evaluar por qué hay tanta resistencia, ¿no? ¿Por qué tanta intensidad? Tanta intensidad. ¿Por qué cuando alguien, digamos, está realmente seguro, no necesita demostrar todo el tiempo, ¿no? Puede escuchar, puede dudar, puede incluso ceder sin ningún problema. Y ahí te das cuenta que no te mueve la aguja, realmente. Hay cosas que no te mueven la aguja. Para discutir, no tiene sentido. Es un gastadero, es re aburrido. Es súper aburrido discutir, la verdad. No hablo o sea, hay discusiones que hay que dar, en el sentido de lo interesante que es el debate de ideas, de lo enriquecedor que puede ser una discusión positiva, constructiva, incluso, digamos, una discusión en la que hay un conflicto de intereses, digo, desde un lugar de altura, ¿no? Nombrando,
sin lastimar, ¿no? Desde un lugar de respeto, coherencia, ¿no? Buen gusto, calidad, como hablábamos hoy en el libro que tuvimos, en el bloque de libros, digamos, pero una persona que está segura, digamos, básicamente no necesita demostrar todo el tiempo que está segura, ¿no? Digamos, puede ceder, ¿no? Y eso no la debilita para nada, incluso te vuelve más preciso, más precisa, te ahorra un montón de energía, recursos, ¿no? Aprendés a que no te tenés que meter en cada batalla que se presenta. Me acuerdo de una persona increíble, ¿no? Llega a mi casa, ¿no? Digamos, estamos ahí con mis vecinos, ¿no? Y tengo ahí en mi cantero, yo estudié, o sea, paisajismo 2 años, amo profundamente las plantas, ¿no? He estudiado la botánica, me interesa, tengo inclinación, debilidad, linda, ¿no? Buena onda, sin ser más que nadie, pero digo, no estoy en cero, he estudiado, he puesto las manos siempre en la tierra, no tengo un drama, tengo mis aromáticas, siempre he tenido mi mentita, mi orégano, mis cositas, ¿no? Mi tomate. Es muy lindo, ¿no? Tener un rinconcito, aunque tenga poco espacio, y si no, hasta en un cajoncito de esos de verdulería, ¿no? Pones una bolsita, le haces unos agujeros, que sea más o menos gruesa, que resista, ¿no? Le pones tierra y te haces una macetita ahí, hasta con eso, ¿no? Y podés tener tu salvia, tu romerito, un tomillo, algo, digamos. Y bueno, y en esa dirección, digamos, había plantado yo unas cebollas. Y no veas que viene alguien de visita, un conocido de mi vecino, me dice, el cantero, ¿viste? Y agarra y me arranca así de una hoja de una cebolla, ¿no? Digo, no necesitas arrancar algo para olerlo, ¿se entiende? Para olisquearlo, para sentir su aroma. Basta con que deslices la mano sobre la rama y la bondad, ¿no? Del aroma, de la fragancia de cada planta, enseguida, ¿no? Se hace sentir, y no hace falta dañar, en todo caso, incluso pedir permiso, o pedir permiso en la casa en la que estás al dueño, a la dueña, ¿no? Y en todo caso, digo, pedir que se te convide, o si se puede, también, ¿no? Pero digo, esto de llegar y arrancar. Bueno, se puso el tipo, mira, ¿tenés cebolla de verdeo acá? Le digo, no, le digo, es cebolla normal. No, es cebolla de verdeo, me dice. Oh, viste, increíble, porque te vienen a discutir, o sea, vos estuviste agarrando la pala, ¿no? Es tu casa, es tu cantero. Viene, te arranca la cosa y encima te discuten. Y yo le digo, bueno, listo, no me voy a poner a discutir. Es más necio el que discute con un necio que el necio en sí, porque el necio es necio, digamos, ¿no? Sin desprestigiar a nadie, ¿no? Pero esta cuestión de, digo, justamente no darle entidad, no te mueve la aguja. ¿Qué más me da si el necio quiere, o sea, esa persona que no tiene ni idea, ni siquiera lo plantó y que no lo ha regado todos los días, no está ahí, digamos, te quiere discutir y yo ni me prendo, le digo, bueno, listo, se acabó, ¿no? Esta cuestión de, digo, siempre tener que darle, no, porque no tiene razón, no, porque eso, no, yo lo planté, ni siquiera le tuve que decir nada, ni necesidad hubo. Perfecto, y él se fue tan contento, digamos. Yo lo voy a venir a cambiar, voy a venir a adoctrinar a un adulto o una adulta, no, y menos a alguien que no quiere entender o que no quiere dialogar, ¿no? El tema es ese, ¿no? Cuando alguien no puede ceder, cuando alguien, digamos, tiene que demostrar, cuando él quiere discutir. Hay gente que le encanta discutir, ¿se entiende? Discutir en el mal sentido de la palabra, en la mala acepción. Entonces, bueno, ahí un poco la anécdota, digo, viene a ilustrar un poco lo que estamos charlando, ¿no? Hay algo que con el tiempo se empieza a ver con mucha claridad, digamos. No todo lo que es cierto necesita ser dicho, ¿se entiende? Y no todo lo que es correcto, digamos, necesita ser impuesto. Porque hay formas de decir, digamos, y momentos para decir, ¿no? Como bien veníamos diciendo de algún modo, ¿no? Había una frase que no me la acuerdo exactamente, pero estaba muy buena, que digo, no todo lo que se piensa hay que hacerlo,
No todo lo que se hace hay que pensarlo. No todo lo que se hace y se piensa hay que decirlo. Bueno, y no todo lo que se dice, bueno, y así era como un juego de palabras que daba para, bueno, como un trabalengua, ¿no? Que estaba muy bueno, digamos, y un poco me hace acordar a esta cuestión, ¿no? De que no todo, digamos, lo que es correcto necesita ser impuesto, necesita ser nombrado, dicho, digamos, porque hay momentos, hay palabras, hay formas, hay maneras de decir, ¿no?, las cosas, situaciones donde, digamos, decir la verdad sin sensibilidad también termina generando más daño que beneficio, ¿viste? Yo antes también por ahí era muy directo, ¿no? Y en pos de saber que incluso tenía razón, claro, no estabas midiendo el impacto, el tono de tu voz, las palabras, el ser asertiva con el lenguaje, ¿no?, a la hora de decir. Porque hablar y decir son cosas diferentes, ¿no? Y hay gente que incluso tiene una catarata del cerebro a la boca, como decía un amigo que era, me hacía reír mucho esa frase, ¿no? Como que no pensaban lo que decían, directamente era como una suerte de catarsis, ¿no? Digamos, y la vida, digamos, no es un tribunal, ¿no? No estás todo el tiempo rindiendo examen. Es muy aburrido eso, ¿no? Qué tensión. La gente que vive en ese nivel, digamos, estás conviviendo con otras personas, ¿no? De eso se trata también, digamos, construir vínculos. Estás transitándote también a vos misma, a vos mismo en esta etapa. Venís de, bueno, cuánta agua pasó bajo el puente, ¿no? Y en ese contexto, digamos, tener razón, digamos, no siempre es lo más importante, ¿se entiende? No... a veces, digamos, lo más importante es sostener la relación, ¿no? Había una frase que era buenísima, ¿cómo era? De Lao Tse, aparentemente o Lao Tse, sí, o el viejo sabio, Wen Tzu, como se le atribuía a este creador, escritor, que no, se dice que se sabe, para mí, que no lo escribió realmente él, pero digo, el viejo sabio chino, Lao Tse, no, él hablaba, no, el que habla no sabe y el que sabe no habla, y mucha razón, ¿no? Un poco trazando un paralelismo, haciendo una relación con este tema, digamos, otras veces, digamos, lo más importante es no escalar un conflicto innecesariamente, ¿no? Y muchas veces lo más importante, para mí, lo que más valoro desde hace bastante tiempo y hasta ahora y hoy más que nunca, es la paz, es tener paz, ¿no? Así que yo realmente prefiero no tener razón y estar en paz, tranquilo, y no, cero ganas de discutir, me parece muy aburrido, ¿no? Más discutir, bueno, con alguien que encima le gusta discutir o que no tiene ganas de entender razones y que incluso está pero totalmente equivocada, y bueno, que mis queridos hippies, los adoro a todos, suerte, Charaibeti, decía el Buda, sigue caminando, ¿no? Y un poco esto, digo, en un tono de aplicación, ¿no? Acá aparece una práctica concreta. Digo, antes de responder y ya ir básicamente cerrando el programa, ¿no? Digo, antes de responder, antes de corregir incluso a otras personas, antes de marcar el error del otro, ¿no? El error de la otra persona, de la otra, digamos, frená un segundo y pregúntate algo muy simple. Esto que voy a decir, ¿suma? ¿Realmente suma? Digamos, ¿a quién se lo estoy diciendo? ¿Realmente va a poder digerirlo? Entender a quién le estamos hablando también, qué nivel de conciencia, desde qué nivel de conciencia está operando la otra persona. Realmente digo, esto que le voy a decir, ¿aclara, construye, le suma? ¿Lo va a poder comprender desde un lugar propositivo? Digo, no sé, voy a generar el marco y la aclaración para que esto puede realmente, digo, llegar de un modo adecuado, ameno, o simplemente me sirve para demostrar que tengo razón, ¿sí? Para pavonear el nivel de intelectualidad, de oratoria, ¿no?, de retórica que poseo, digo, porque digamos, si es lo segundo, si sirve para demostrar simplemente que tenés razón, bueno, quizás no hace falta decirlo, ¿se entiende? Muti por el foro, tranqui, quédate ahí, low profile, perfil bajo, digamos, y eso no es resignar la inteligencia, ¿no? Es usarla de otro modo, más estratégico, ahorrar energía. No hace falta decir todo lo que uno piensa muchas veces, ¿no? No, lo dejamos ahí como picando, ahí como para quien le sirva. Y un poco ya para lo que es el cierre de este programa, digamos, de hoy,
La madurez, digamos, no es tener siempre la razón, es saber cuándo usarla y cuándo no, cómo decirla y cuándo soltarla, ¿no? Yo creo que tiene que ver con transcurrir y discurrir por la vida de otro modo, practicando el arte de saber estar sin generar desarmonías para uno mismo, con uno mismo, desde uno mismo, de una misma, incluso para una misma y uno mismo, incluso para la otredad, ¿no? Para los y las demás. Porque al final, digamos, la pregunta no es quién tiene razón para mí, o la cuestión en sí, sino que la pregunta, la cosa es otra, ¿no? Digamos, ¿esto mejora algo o lo rompe? ¿Se entiende? Y cuando empezás a ver eso, bueno, seguramente discutís mucho menos, te desgastás menos, te queda más energía para vivir otro tipo de aventuras, y seguramente vivas mucho más en paz, gente. ¿Qué les pareció este bloque de lo que es básicamente la necesidad de tener razón y el costo de ganar? Nos estamos despidiendo, gente. Esto es Dojo de Mentalidad. Mi nombre es Francisco Medrano, un placer, un gusto compartir, un gusto y un privilegio estar aquí hoy para todas y todos ustedes. Una frase hermosa que leí en un grafiti nunca se me olvidó. En Granada, el niño de las pinturas, un gran grafitero, increíble muralista, tenía un mural gigantesco y decía: el mundo está oscuro, ilumina tu parte. Esa es la misión de Dojo de Mentalidad. Hasta aquí el programa número 22, gente. Hoy con un programón, con unos temas bastante interesantes, urgentes, necesarios. Es importante alisar las aristas, reagrupar las naves, las velas, decidir cómo nos vamos a mover, ¿no? Aumentar nuestro nivel de conciencia, de inteligencia, de herramientas, nuestro set de herramientas. Y un poco, bueno, la idea desde Dojo de Mentalidad es eso, ¿no? Ayudar a aportar un granito de arena en estos tiempos que corren, donde todo parece que es odio y no sé qué, y nada que ver, ¿no? Hay un montón de cosas para seguir laburando, un montón de cosas que van en la alegría y no la pena. Y eso es todo, gente. Un placer haber compartido hasta aquí, un placer haber preparado estos temas. Nos vamos a estar reencontrando, como siempre, el próximo martes a partir de las 21 horas, aquí de manera local en San Martín de los Andes, a través del 100.1 de la frecuencia de Radio Fan. Saludo a toda la radio escucha y toda la gente sintonizada, a todos los y las laburantes que andan por ahí escuchando, a las personas que estuvieron ahí comiendo también, y acompañando desde diversos lugares, en la lejanía, a través del streaming. Sí, saludos ahí para Córdoba, había gente ahí sintonizada, muy querida, saludos hasta Buenos Aires, hasta, bueno, a todo, abrazo a toda Latinoamérica, a todo nuestro hermoso idioma del castellano, del español, que bueno, siempre sintonizan por el streaming desde México, desde un montón de lugares. Para mí es un orgullo, un placer, un privilegio, y preparo con muchas ganas este material para venir a compartir con ustedes. Quédense pendientes, para quienes no pudieron escuchar todo el programa completo, a través de YouTube, sí van a poder encontrar Dojo de Mentalidad Oficial, también a través de Spotify, en Instagram. Síganme en todos lados, compartan, denle a la campanita, todo eso que ustedes saben que está de moda decir. Bueno, pero más que nada porque me dan una mano, ¿sí? Todo esto que hago lo hago con mucha alegría, no gano un mango, lo hago como un servicio a la humanidad. Y lo hago con mucha alegría para compartir, y bueno, que llegue hasta donde tenga que llegar. Gente, un placer haber llegado hasta acá, y que todos los seres sean felices.